Buenos días. La actividad económica, ayer salió el EMAE, positivo 5% interanual, o sea, septiembre interanual, septiembre de este año contra el año pasado. Si miramos el año desde enero a septiembre, 5.2 de crecimiento. Este es el EMAE, ¿no? Es el estimador mensual de actividad. Después sale el PBI trimestral y hace algunos ajustes, generalmente, ¿no? Bueno, siempre hay gente que se queja o siempre hay posiciones encontradas en cuanto a que los números no les gustan, les parece que son menor que la sensación. A ver, eso pasa en todas las economías, porque son medidas estadísticas. Entonces hay mucha gente que está de un lado, mucha gente que está del otro, los que están de un lado se quejan, los que están del otro por ahí no le dan mucha importancia. Qué sé yo, pasa siempre, pasa con la inflación, pasa con todos los indicadores que haya. Son medidas estadísticas, entonces uno tiene que entenderlo como lo que son, ¿no? Como que te están diciendo que vos tenés que haber vendido un 5% más. No, posiblemente no. Pero por ahí hubo otro que vendió el 10, qué sé yo. Es así, no tiene mucho sentido, me parece a mí, discutirlo. No veo que los números estén tocados, la verdad es esa. No hay ninguna hipótesis, ninguna cosa firme para decir que los números están tocados, digamos. Cuando tuvimos números tocados, la única vez en la historia que tuvimos números así tocados fue con el otro gobierno anterior y era una cosa ya casi que desopilante, ¿no? Teníamos menos pobreza que Alemania, bueno, eso era una cosa, se caía de Maduro, pero además se chocaba contra todos los datos de todas las consultoras. Este no es el caso. Pero bueno, obviamente que en Argentina, ¿qué es lo que sucede? Por un lado tenés una situación mala, entonces a veces el crecimiento no se llega a percibir y después tenés una rotación de sectores. Como vos tenés una economía muy cerrada y la estás empezando a abrir, obviamente tenés rotación de sectores, que significa que hay sectores nuevos que les empieza a ir bien y los sectores viejos les empieza a ir mal. Entonces la percepción, digo sectores viejos, digo algunos sectores de la economía, entonces la percepción es que a esos sectores que les está yendo, que antes les iba bien y que ahora les va mal, dice, ¿cómo puede ser que las cosas vayan bien si a mí me va peor? Y a mí siempre me fue bien. Entonces eso es lógico, también pasó en los 90, y cuando uno lo mira a la distancia ve que hubo crecimiento, pero en ese momento la industria textil, por ejemplo, no veían por ningún lado crecimiento. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a Galicia. ¿Qué pasó con Galicia? Subió por un lado, lo importante, digo lo importante porque la acción del precio, digo, ¿no? Después salió el balance. El balance salió mal. ¿Se esperaban números malos? Sí, se esperaban. El mercado estaba sobredescontando, creo, los números malos, ¿no? Esos números son tan malos como se lee. Para mí no, qué sé yo. Yo los miro y no me parecen tan malos. ¿Por qué te digo que no me parecen malos? No voy a hacer un análisis desmenuzado del balance, ni mucho menos, te imaginás. Pero sí te puedo decir dos cosas. Hay dos números, que uno es indemnizaciones, o sea, indemnizaciones de trabajadores y demás, todos costos laborales, que tiene que ver con la absorción del HSBC, ¿no? De la compra del HSBC. Esos son costos one shot que te tiran el balance para abajo, pero lo tuviste hoy para ahorrar a futuro. Con lo cual, a nivel estructural, el número es malo, pero no significa que estés mal. Esa es mi lectura. Y después tenés otro tema que es la mora. La mora de las carteras de crédito, sobre todo de la parte relacionada a naranja. Si analizamos la mora, primero hay que conocer un poco o entender el comportamiento de este mercado. Y después hay que analizar cómo viene la tendencia, o sea, qué viene pasando. Primero, ¿cómo funciona este mercado? El mercado del crédito, digamos. El mercado del crédito, cuando vos tenés un shock como en la Argentina, cuando digo shock, digo cambio de gobierno, pico de inflación, salarios retrasados, la inflación después bajó, pero en todo ese desbarajuste te pasa factura, digamos, no es gratis, ¿no? Bueno, ese desbarajuste te pasa factura y en las personas que toman crédito tiene un retardo. Las empresas generalmente, cuando ven ruido, ¿sabes lo que hacen? Dejan de pagar. Fácil. Levantan la mano y dicen, no, calculamos mal vamos a ver si reestructuramos. Porque tienen otra forma de planificar. Pero muchas veces las familias y de este segmento que se encarga de naranja, no, intentan pagar, se les van acumulando intereses, van pagando el mínimo, van pagando hasta que no pueden pagar. Eso lleva un tiempo. Entonces lo que hay que mirar es la tendencia esa de la ola. Viene una ola y la ola te pega en algún momento. Entonces la duda puede ser, ¿la ola está pegando o la ola ya pegó? Esa básicamente es mi duda. Me da la sensación de que esto, por cómo venían las moras y cómo venían las previsiones, no había pegado la ola, sino que había mucha previsión y ahora se quedó sin previsiones el banco. O sea, se quedó sin previsiones, creo que quedó con un colchón del 105%, o sea, quedó ahí nomás. Entonces, bueno, básicamente
Y la mora tiene 6%, 6,5%, pero bueno, tiene 6,5% entiendo yo porque limpiaron la cartera de crédito. ¿Qué significa esto? Vos tenés, no sé, 1.000 créditos, entonces tenés 200 que no te los pagan. Bueno, tenés una mora del 20%. Pero claro, vos mirás para el costado y los otros bancos no tienen 20%. Entonces, además no tiene sentido tener 20% de mora cuando sabés que el 15% de ahí no te va a pagar. Entonces, directamente los bancos lo pasan a pérdida. Entonces, lo pasan a pérdida cuando ya obviamente hicieron las gestiones pertinentes, ¿no? No es que pasan 2 semanas y lo pasan a pérdida. Lo pasan a pérdida y entonces te queda el crédito, te queda la cartera saneada, pero lo otro te quedó en pérdida. Entonces te consumiste previsiones. Básicamente es eso. Yo entiendo que la ola en este sentido me da la sensación de que pasó. ¿Y qué me refiero con la ola? Una cosa es cuando vos fuiste financiando créditos antes del cambio económico, digamos, el cambio de la época Milei, quiero decir, ¿no? Y después del cambio, tenés otra vez la generación de cartera sana, pero te queda una brecha o digamos, un momento que es el crédito que diste antes y que lo agarró el problema Milei, digamos. Problema Milei, el cambio, quiero decir, ¿no? Este shock que fue un cambio de reglas de juego y que la gente se tiene que readaptar. Cuando digo readaptarse, no es que se tiene que mentalizar, no, se tiene que reacomodar la economía y todo a las nuevas variables, que son que los precios dejan de subir, que el ingreso deja de subir por ahí porque ya se ajusta a la inflación y bueno, un montón de cambios que todos generalmente conocen y viven. Entonces, bueno, las nuevas carteras suelen ser más sanas y tienen una duración promedio, no me acuerdo de la duración, pero creo que estaba entre 1 año y 2 años, lo cual todo eso tiene sentido. Y bueno, básicamente eso es lo que yo veo. Números malos, pero no tan malos como uno podría. Me parece que el mercado lo que pagaba o lo que no pagaba, digamos, era justamente esa incertidumbre de no saber en dónde estaba el piso. Y hoy creo que está viendo. Y además a futuro, digamos, me parece a mí que el banco queda muy sólido con el tema de haber absorbido todo las cuentas del HSBC y que si la economía crece y se mantiene como está la actividad, o sea, como el indicador de actividad nos está mostrando, los créditos se pueden multiplicar por 3 y 4 y el margen de financiero neto, digamos, no está dañado, digamos. De hecho, en relación creo que hay hasta mejor margen que lo que había antes. Con tasas mucho más altas se capturaba más margen, pero con tasas muchísimo más altas. Ahora se captura menos margen, pero con tasas mucho más acordes sé que hay más eficiencia ahí. Bueno, básicamente eso es lo que veo. El tipo de cambio, bueno, y para cerrar el tema de las opciones, el mercado se puso alcista, las curvas están bastante arbitradas, no veo grandes desarbitrajes. En los mercados que no tienen institucionales, que son más, son subdesarrollados, el mercado es muy alcista generalmente. Entonces suele pagar calls y la volatilidad subir cuando suben los papeles, bueno, lo que se vio ayer y lo que se ve siempre que suben las acciones, ¿no? Que el mercado suele pagar más calls que puts, digamos, es más reticente a pagar puts que a pagar calls. Y en los futuros de dólar, lo que estoy viendo, que bueno, están subiendo, por supuesto, ahí no hay que ser muy visionario para verlo, pero veo que hay un desarbitraje en cuanto a la pendiente de la curva. No solamente en que el mercado vea, o más allá de marzo, las curvas estén por encima de la banda superior, sino que lo que estoy viendo es que hay un diferencial entre los meses que es mayor a la tasa de interés, bastante mayor. Y bueno, ahí da lugar a algún arbitraje, ¿no? Comprar uno y vender el otro, viceversa. Sobre todo si pensamos que las tasas no las van a subir. El mercado a estos niveles está como descontando como una suba hasta el 27%, una cosa así. Con lo cual, bueno, me parece que hay 7 puntos que casi hoy será un 30 y 40% será de diferencia entre la tasa real y lo que el mercado un poco estima en ese spread. Si miramos el gráfico de Galicia, lo que vemos es que, si vemos la foto en grande, que desde los mínimos a los máximos de hace un par de semanas, el papel retrocedió un 50% y ahora rompió esa línea de tendencia bajista que venía trayendo desde el máximo, ¿no? De los máximos después de las elecciones. Los que son bajistas lo que van a esperar es que se cierre el gap, ¿no? Y los que son alcistas creen que la corrección ya puede haber terminado y que podemos ir a buscar la zona de máximos. Yo estoy en este grupo que cree que el papel va a ser más para arriba que para abajo. Y habiendo dicho esto, hay algo importante, hay un detalle en realidad, pero es importante, que es aleatoriedad e incertidumbre. Son dos cosas diferentes y a veces
por lo que leo en Twitter más que nada, creo que se suelen confundir. O sea, entender que uno no sabe y que hay información que es asimétrica y que uno tiene incertidumbre respecto al precio, no es lo mismo que decir que es aleatorio. No es lo mismo tirar una moneda, tirar un dado, jugar a la ruleta, que analizar una carrera de caballos, por ejemplo. Una carrera de caballos, un partido de fútbol, son escenarios de incertidumbre. Uno no sabe qué caballo va a ganar, uno no sabe si va a ganar el partido de fútbol. Pero eso es porque hay incertidumbre, no es aleatorio, no es que gana cualquiera. No, gana el que está más preparado, gana el que corre más rápido, gana el que hace las cosas mejor. Lo que uno no tiene es la información de qué es lo que va a pasar. Esa es la diferencia entre algo incierto y algo aleatorio. Muchas veces cuando uno desarrolla un sistema de trading, sí toma el escenario de aleatorio como un punto de partida, porque lo que quiere es desarrollar un buen sistema de gestión de riesgo. Entonces nada mejor que asumir que la muestra es aleatoria. Pero en los precios de las acciones no es aleatorio, no es una ruleta del otro lado, una tómbola que gira y a ver qué te toca. No, hay compradores y hay vendedores. Se mueve por tasas de interés, se mueven por miedo, por codicia, por lo que le quieras poner, pero hay gente que toca una tecla y compra y otro que toca otra y vende. Lo que nosotros no sabemos es quién va a comprar y quién va a vender y cómo se va a mover el precio, pero eso es incertidumbre. ¿Por qué digo esto? Porque plantear que hay cosas que son impensadas, imposibles, es un problema en sí. A ver, si te va bien, seguí así, no hay ningún problema, o sea, cosa tuya. Pero generalmente pensar de esa manera te moldea el pensamiento y el análisis de una manera que te va a llevar a cometer mayor cantidad de errores. Porque una cosa es entender que hay baja probabilidad, y esto es empírico, porque vos mirás, a ver qué pasó el último año con Galicia, cuántas veces subió el 7% en un día, y la verdad que pocas, entonces hay menos probabilidad. O sea, si la mayoría de las veces se mueve entre el 0 y el 3% y pocas veces se mueve el 7%, de acá al año que viene yo puedo estimar que va a haber más veces que se mueva del 0 al 3% que el 7%, con lo cual es menos probable ese movimiento. Y por otro lado tengo la incertidumbre de que no sé cuándo se va a dar, que es diferente a decir que es imposible. Pues si es imposible no voy a jugar nunca en favor de ese movimiento. Pues si es imposible. Te puedo decir estúpido para jugar a favor de un movimiento que es imposible. Otra cosa es decir que es improbable. Y otros quizás lo que plantean es no, en realidad hay dos gordos sentados en una mesa que deciden para dónde va el precio. Bueno, esos por lo menos no están hablando de aleatoriedad, están hablando de que hay alguien que manipula el precio adrede y que decide a dónde va el papel. No sé con cuál me quedo, yo con ninguna de las dos realmente. Creo que es esto, cuando uno piensa o cuando uno analiza y deja entrar estas ideas que a mi entender son incorrectas, lo que hace eso te moldea la forma te moldea tu capacidad de análisis, porque tarde o temprano te terminás creyendo. Freud decía que uno empieza cediendo con las palabras y termina cediendo en los hechos. Entonces, tu análisis va a estar siempre sesgado de esa manera. Si te ayuda a operar mejor, como dije antes, y vos ves que tenés mejores resultados, porque posiblemente eso lo que te ayuda es a ver la posición contraria, es decir, acá me quieren cagar, ¿no? Entonces cuando estés muy comprado vas a decir, no, acá me van a embocar. Quizá te sirve por ese lado, bueno, bienvenido sea. Pero si no, ojo que no cometas errores asumiendo esto como válido y bueno, y que no sea lo que empíricamente demuestra el mercado, ¿no? Todo por hoy, te deseo buena rueda, nos vemos mañana. To the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on